El frío se ancló en mi carne, una marca indeleble, una prueba muda de lo que acecha en la oscuridad, una cicatriz que no sana, que no olvida, que arde con un recuerdo que lido cada vez que cierro los ojos. Mi nombre es Jefferson, tengo 34 años, y lo que les voy a contar ocurrió en una propiedad familiar en Andaraí, en el corazón de la Chapada Diamantina. Un lugar tan remoto, tan aislado, que el silencio allí es un personaje más denso. Casi palpable, un silencio que se cuela en tus huesos y te susurra historias antiguas, historias de lo que el ojo humano no debería ver. Fui para hacerle mantenimiento a la antigua fazenda, una casa de piedra que había visto generaciones pasar, con muros gruesos y ventanas pequeñas, como ojos que apenas se atreven a mirar el exterior. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde la modernidad no había logrado penetrar del todo. Estaba solo, completamente solo, bajo el sol implacable del día y la luna cómplice de la noche. Una soledad que se sentía primero liberadora, luego opresiva y finalmente aterradora. La primera noche, apenas caía la oscuridad, un manto pesado y profundo que engullía el horizonte, escuché los ruidos. Al principio pensé que era el viento, un soplo traicionero que jugaba con las hojas secas, o quizás algún animal del monte. Un jabalí que rascaba su lomo contra un árbol, una zarigüeya buscando comida entre los escombros. Pero no era eso. Era un arrastre, un sonido pesado y seco, como algo muy grande y muy lento deslizándose sobre la tierra, sobre las piedras sueltas del camino de acceso a la casa. Venía de alrededor de la casa, un círculo invisible que se movía con una cadencia inquietante, se detenía en las esquinas, volvía a arrastrarse lentamente, rodeando la estructura de piedra una y otra vez. Yo paré, contuve la respiración, escuché nada, solo el canto lejano de algún grillo, el murmullo casi inaudible de la noche, pero sabía que estaba ahí. El corazón me latía con una fuerza extraña, un tambor en mi pecho que resonaba en el silencio, un eco de alarma que no lograba silenciar. No era miedo, al menos no todavía, era una inquietud. Una alerta primitiva que se encendía en lo más profundo de mi ser. Encendí las luces exteriores una por una, tratando de ahuyentar las sombras, de perforar la oscuridad con mi luz artificial. Revisé las ventanas, las cerraduras de las puertas. Todo cerrado, todo en orden, o al menos así parecía. Decidí que era el cansancio, la soledad jugando con mi mente, creando fantasmas donde solo había viento y arbustos. Intenté dormir. Me forcé a cerrar los ojos, a relajar mis músculos tensos, pero el arrastre persistía, un susurro constante que se colaba por las rendijas de la noche, un recordatorio de que algo o alguien estaba ahí afuera. Era lento, muy lento, casi como si midiera cada centímetro de su avance, calculando su próximo movimiento, saboreando la espera. Me imaginé una serpiente gigante de esas que se arrastran por las leyendas, o quizás un tronco arrastrado por la corriente de algún riachuelo cercano. No había riachuelos cerca, no había nada que justificara ese sonido persistente, esa presencia que me negaba la paz. La noche se hizo eterna, cada sombra parecía cobrar vida, cada crujido de la madera vieja de la casa se convertía en un paso, en un acercamiento. La almohada se sentía como una roca, mis párpados como plomo. La segunda noche el arrastre regresó más cercano, más definido, más insistente. Ya no era un simple roce en la distancia, una sugerencia lejana. Era algo que se movía justo fuera de las paredes de piedra de mi habitación, justo al lado de donde mi cabeza reposaba sobre la almohada. Escuchaba el raspado, un sonido áspero, granulado, que parecía querer taladrar la piedra, penetrar el muro, un roce constante que se sentía como una caricia cruel y helada. Yo me quedé quieto en la cama, inmóvil. Los ojos fijos en la ventana, en la oscuridad absoluta que prometía no mostrar nada, que solo ofrecía el reflejo de mi propio terror. El aire se volvió frío, un frío que calaba los huesos, a pesar del calor del día que aún se resistía a desaparecer. Un frío que no venía del exterior, sino de una presencia invisible, de una heladez que no pertenecía a este mundo. Y entonces lo escuché. Una respiración. No era una respiración humana ni animal. No el cadeo de un perro o el resoplido de un caballo. Era un siseo, un cadeo seco, casi silbante, como de algo que luchaba por tomar aire en un mundo que no le era propio, o quizás que lo saboreaba inhalando el aire viciado de mi miedo. Venía de la pared, justo detrás de mi cabeza, una cercanía que me congelaba la sangre. Yo contuve la mía. No respiraba, me negaba el oxígeno. No me movía, ni un solo músculo se atrevía a temblar. El siseo se detuvo. Un silencio pesado, denso, cargado de una expectativa macabra, cayó sobre mí, un silencio que gritaba, que perforaba los tímpanos de mi alma. Esperé. El raspado volvió, pero esta vez no era un arrastre monótono. Era como algo frotándose, rozando la piedra con una lentitud enfermiza, con una intención clara, una voluntad perversa.
Sentí el vibrar de la pared. Una resonancia sutil pero inconfundible que me decía que aquello no era imaginación, no era un sueño febril, era real. La cama se sentía como un bote en medio de un mar tormentoso. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento me parecía un movimiento de la criatura. Mi cuerpo estaba rígido, cada músculo tenso, esperando, siempre esperando el momento en que la pared cedería, en que la oscuridad entraría a mi habitación. Las horas pasaron así. En esa tortura silenciosa, cada minuto una eternidad, cada segundo un golpe de tambor en mi cabeza, hasta que el primer rayo de luz se coló por la cortina, un hilo dorado que por un instante espantó a la cosa que estaba allí. O eso creí. Pensé que el sol, en su omnipotencia, había alejado la oscuridad, pero en el fondo de mi corazón sabía que solo le había dado un respiro, una tregua temporal. El tercer día amaneció con una falsa calma. El sol brillaba con una ferocidad usual, un disco ardiente en el cielo sin nubes. El canto de los pájaros parecía un burlón coro, una sinfonía de la vida que se reía de mi terror. Había decidido que me iría, no importaba qué. La facenda podía esperar, el mantenimiento podía esperar. Mi cordura se estaba deshilachando minuto a minuto. Desayuné rápido, mis manos temblaban mientras me servía el café. Un temblor incontrolable que derramaba algunas gotas sobre la mesa de madera. Cada sombra me parecía una figura al acecho, cada crujido de la madera un paso más cerca de mí. La casa, que siempre había sido un refugio seguro que guardaba los recuerdos de mi infancia, ahora se sentía como una trampa, una jaula de piedra que me mantenía prisionero. Salí al patio bajo el cielo azul inmenso, un cielo que no mostraba piedad ante mi angustia. Necesitaba subir algunas herramientas a la camioneta, revisar el motor, prepararme para la huida, para el escape de ese infierno personal. Mientras caminaba hacia el galpón, mi mirada, casi por inercia, se desvió hacia las rocas, hacia las grietas profundas de la tierra seca, donde el musgo luchaba por sobrevivir. Y ahí lo vi. Estaba cerca de un viejo algarrobo, un árbol retorcido y antiguo que se alzaba como un centinela silencioso. La cosa estaba allí, camuflada con el tronco, con las sombras que proyectaba el follaje, pero no del todo. Era una cosa de un negro mate absoluto, un negro que absorbía la luz, que no reflejaba nada como un agujero en el espacio, una ausencia de color, una negación de la existencia. No tenía un rostro definido, no había ojos que buscaran, ni boca que mordiera, ni nariz que olfateara. Solo una superficie lisa, informe, que se fundía con la oscuridad propia, una entidad sin facciones, sin expresiones, pura vacuidad. Sus miembros eran desproporcionados, largos, delgados, articulados de una forma antinatural, como si tuviera demasiadas rodillas, demasiados codos, demasiadas coyunturas que se doblaban en ángulos imposibles. Se movía así. Se movía de forma desgarbada, un balanceo torpe. Una especie de arácnido gigante y deforme que avanzaba con una lentitud antinatural, arrastrando algo, siempre arrastrando ese sonido que me había atormentado las noches anteriores. El sonido que había escuchado las noches anteriores era el de sus patas, o lo que fueran, rozando el suelo, las piedras, dejando un rastro imperceptible, una estela de su paso por la tierra. Era una araña, pero no una araña, no una criatura de este mundo. Era peor. Mucho peor, mi respiración se cortó en mi garganta, un nudo de terror. No hubo grito, no hubo huida instintiva en ese primer momento, solo un congelamiento absoluto, una parálisis total que me mantuvo anclado al suelo. Me quedé parado, los ojos clavados en esa aberración, en esa mancha oscura contra el día que se negaba a ser vista, que desafiaba la lógica y la percepción. Me vio, o me sintió. Su movimiento se hizo más lento, casi imperceptible. Un susurro de las sombras, pero se detuvo, y la cosa pareció orientarse hacia mí, su masa informe girando con una lentitud agónica. No había cabeza, no había ojos, pero yo sabía, con una certeza que me perforaba el alma, que me estaba mirando. Lo sentía. El pánico explotó en mi pecho, una bomba fría que estalló sin sonido, inundando cada fibra de mi ser. Corrí hacia la camioneta, las llaves ya en mi mano, el motor esperando una promesa de escape. De salvación. Abrí la puerta de un tirón, un sonido estruendoso en el silencio sepulcral, me lancé al asiento del conductor, mi cuerpo temblaba incontrolablemente, puse la llave, giré con la mano derecha. El motor rugió un sonido bendito, una sinfonía de esperanza en medio del horror. Pisé el acelerador con fuerza, las ruedas levantaron polvo y gravilla, la camioneta se lanzó hacia el camino de tierra, dejando atrás la facenda, dejando atrás el horror que se escondía entre las piedras y los árboles. Sentí una liberación, una ola de alivio que me inundó, me empapó hasta los huesos. Estaba a salvo, estaba escapando. Creí que lo había logrado. Fue entonces, justo cuando pensaba que había logrado mi escape, que había roto la cadena invisible que me ataba a ese lugar maldito.
Sentí algo en mi pierna derecha, un roce helado, unos dedos largos y finos que se deslizaron por mi piel. Justo encima del tobillo, una caricia de muerte que me erizó hasta el último vello. No pude evitarlo, pegué un manotazo instintivo, un grito ahogado en mi garganta, la camioneta se descontroló un instante, derrapando en la tierra, pero logré recuperarla, aferrándome al volante como a la vida misma. Miré. No había nada, absolutamente nada en el asiento del pasajero, solo el asiento vacío a mi lado, la carretera frente a mí. La polvareda que se levantaba detrás. La piel de gallina me recorrió todo el cuerpo, un escalofrío que venía del infierno, que me susurraba que no estaba solo, que aquello me había seguido. Llegué a la ciudad más cercana, un pueblo pequeño donde la gente aún cree en los viejos cuentos, donde las leyendas no son solo historias para asustar a los niños, sino advertencias reales. Pregunté. Describí lo que había visto, lo que había sentido. El pánico que me había consumido. Unos ancianos asintieron con la cabeza, sus rostros curtidos por el sol y el tiempo, sus ojos llenos de una tristeza ancestral, de un conocimiento antiguo y temible. Lo llamaron el bicho do rastro, la sombra rasteira, una entidad antigua de las piedras que persigue a los que andan solos, a los que se atreven a invadir su dominio, a los que perturban su letargo. Una leyenda, pero no era una leyenda para mí. En mi pierna, justo donde sentí el toque, una marca apareció. No es una herida, no es un moretón, no es una quemadura. Es una zona de piel donde los pelos nunca más volvieron a crecer, una mancha permanente, fría al tacto, desprovista de vida, un recordatorio constante de esa noche, de ese ser, de esa presencia. Nunca volví. La propiedad fue vendida, la casa de piedra, el galpón, el algarrobo retorcido, todo fue traspasado, olvidado. No pude. No puedo, no dormiría de nuevo allí, no respiraría el mismo aire cargado de un horror silencioso, no enfrentaría de nuevo esa oscuridad que se materializó ante mis ojos. Todavía siento el arrastre en la quietud de la noche, el siseo en el viento, el frío gélido de esos dedos en mi pierna. Todavía lo siento. El fango me había reclamado, o eso creí, hasta que la voz de mi madre muerta susurró mi nombre, un susurro pastoso que se arrastraba entre las raíces y el aire denso del manglar, prometiendo el olvido. Mi nombre es Beto, y lo que les voy a contar ocurrió en los manglares cerrados de Turiazu, Maranhão, hace tan solo unos meses, cuando el sol abrasaba la tierra y la marea vaca dejaba al descubierto los secretos más oscuros de la ciénaga. Yo soy cangrequero, un oficio que me ha pegado el olor a salitre y a muerte marina en la piel, un trabajo solitario que me obliga a adentrarme en los laberintos verdes donde pocos se atreven a pisar. Aquel día, la bruma matinal aún no se había disipado del todo, una neblina pegajosa que cubría los brazos retorcidos de los mangles como un velo húmedo y pesado, dándole al paisaje una apariencia fantasmal, casi irreal. Las garzas volaban en silencio, sus alas cortando el aire espeso, y el único sonido que se escuchaba era el chapoteo de mi canoa al avanzar lentamente por las estrechas sendas de agua, un ruido que se perdía y se ahogaba en la inmensidad verde. Estaba solo, completamente solo, inmerso en un silencio que solo el manglar sabe crear, un silencio que es a la vez profundo y lleno de voces invisibles, susurros del viento y de las criaturas ocultas que habitan en la penumbra. Las raíces aéreas se entrelazaban como serpientes gigantes, formando una muralla impenetrable a ambos lados del canal, y el olor a lodo podrido, a vida y a descomposición era casi palpable, llenando mis fosas nasales con una punquencia dulzona y repugnante. Había pasado ya varias horas bajo el sol inclemente, mi espalda curvada por el esfuerzo, mis manos hábiles buscando los escondites de los cangrejos entre las raíces y el fango. El tiempo. En el manglar parece fluir de una manera diferente, más lenta, más primaria, cada minuto una eternidad, cada hora un siglo. La soledad era mi compañera habitual, una soledad que me conocía bien, que se adhería a mí como el barro a mis botas, pero aquel día algo era distinto, una sensación de desasosiego que se colaba por mis poros, una inquietud latente que me erizaba el vello de la nuca. El sol ya estaba alto, quemando la piel, y las copas de los árboles se cerraban sobre mí, creando un túnel oscuro y sofocante, donde la luz apenas se atrevía a penetrar. Fue entonces, en medio de aquel silencio agobiante, cuando lo escuché. Una voz, Beto, Beto, dico, era la voz de Darlan, mi primo, una voz que conocía desde niño, una voz que se abría paso entre el denso follaje desde lo más profundo de la mata. Yo paré, escuché, nada, grité su nombre, Darlan. Pero solo el eco de mi propia voz me respondió, un eco que se desvaneció rápidamente en la quietud sofocante. Pensé que tal vez me había equivocado, que el cansancio o el sol me estaban jugando una mala pasada, pero la sensación de que no estaba solo se intensificó, un nudo frío en el estómago. Volví a escucharla. Beto,
esta vez más clara, más insistente, pero con un matiz extraño, una especie de pastosidad en el timbre. Como si Darlan estuviera hablando con la boca llena de lodo, o con la garganta reseca por la sed. Me detuve por completo. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, un tambor sordo en el pecho. Me giré escudriñando entre las sombras, buscando alguna señal de mi primo, pero solo vi el verde implacable del manglar, una masa ininterrumpida de ocas y ramas retorcidas que parecían moverse con una vida propia. La voz volvió a llamarme, esta vez más cerca, resonando con una insistencia casi dolorosa, y entonces, por el rabillo del oco, la vi, una figura. Se movía entre las sombras, difuminada por la luz escasa, pero no era Darlan, no podía serlo. La forma era humana, sí, pero no tenía rostro, solo una superficie lisa y grisácea, como si estuviera hecha enteramente de barro, de limo viscoso y pegajoso. No llevaba ropa, y su cuerpo parecía derretirse y reformarse con cada movimiento, una silueta cambiante que se desdibujaba y se materializaba metros más adelante, acortando la distancia entre nosotros con una velocidad imposible, una especie de arrastrarse gelatinoso que me heló la sangre. El miedo, un miedo primario y ancestral, se apoderó de mí, un terror paralizante que me clavó al sitio. Mi mente gritaba que corriera, que remara con todas mis fuerzas. Pero mi cuerpo no respondía, mis músculos tensos, rígidos, como si el propio fango me hubiera atrapado. La criatura se acercó más, un paso arrastrado, otro, y la voz de Darlan, la voz que salía de esa masa sin forma, se hizo más nítida, pero también más grotesca, más gutural, una distorsión macabra de la memoria. Entonces el horror se retorció y tomó una nueva forma, una que me destrozó el alma. La voz cambió, mi hijo, Beto, ven con tu madre. Susurró, era la voz de mi madre. Mi madre, fallecida hacía 5 años, enterrada en tierra seca, lejos de la humedad opresiva del manglar. Su voz tan real, tan llena de la ternura que recordaba de mi infancia, pero ahora impregnada de un tono insidioso, una invitación a la perdición. La criatura, el hombre del limo, como lo llamaría después la rezadeira, se detuvo a pocos metros de mi canoa, una silueta oscura y amenazante contra el fondo verde. Su rostro sin facciones girado hacia mí, como si me estuviera observando con ojos invisibles. Pude sentir su presencia, una frialdad que trascendía el clima del manglar, una esencia de desesperación y vacío. La llamada de mi madre se repitió más suave, más suplicante, intentando arrastrarme hacia la oscuridad, hacia las profundidades cenagosas que me prometían un abrazo eterno. Pero algo, una chispa de instinto de supervivencia, o tal vez el amor de mi madre verdadera que me advertía desde el más allá, rompió el hechizo del terror. Con un grito ahogado, logré moverme, agarré el remo y lo clavé con fuerza en el fango, empujando la canoa con una desesperación brutal. Mis brazos dolían, mis músculos ardían, pero no paré de remar, cada palada un intento desesperado de escapar de aquella pesadilla líquida. La canoa se deslizó con lentitud exasperante al principio, y luego, con más velocidad, alejándose de la figura silenciosa que permanecía inmóvil en el lodo. Miré hacia atrás, una y otra vez, viendo cómo la criatura me observaba, sin moverse hasta que la curva del canal la ocultó a mi vista. Remé y remé hasta que mis pulmones quemaron y mis brazos se negaron a obedecer. Llegué a la orilla, exhausto, tembloroso, mi cuerpo cubierto de barro y sudor frío. Corrí sin mirar atrás, sin importarme nada más que la necesidad de alejarme de aquel lugar maldito. Una rezadeira del pueblo, una mujer sabia con ojos que habían visto mucho más de lo que se podía contar, me escuchó con paciencia, sin una pizca de incredulidad en su mirada. Ella me dijo que era el hombre del limo, un ser sin alma, hecho de la tristeza y la desesperación de aquellos que habían muerto en el manglar, sus almas atrapadas, incapaces de encontrar la paz. Me dijo que intentaba plantar a las personas en la lama, convertirlas en parte de su existencia fangosa, alimentándose de su miedo y su dolor. Me dio un amuleto, una pequeña bolsa con hierbas y oraciones, y me advirtió que nunca más me adentrara solo en esa parte del manglar. Los días siguientes fueron una tortura de insomnio y pesadillas, la voz de mi madre resonando en mis oídos, la imagen de la criatura sin rostro grabada a fuego en mi mente. No volví al manglar por varios días, el miedo demasiado fresco, demasiado real. Pero la vida de un cangrequero depende del manglar y la necesidad me empujó de vuelta, aunque a una zona más abierta y en compañía de otros. Una semana después mi amigo Coao me encontró. Él había ido a buscarme a la zona donde había ocurrido todo, preocupado por mi estado de ánimo, por mi semblante demacrado. Me trajo algo. Era mi bota, la que se me había quedado atrapada en el fango cuando escapé. Estaba limpia e impecable, sin una mota de barro, y no estaba en el suelo.
Estaba colocada con cuidado sobre una raíz alta, una de esas que se elevan varios metros sobre el agua, un lugar donde ningún ser humano, por muy alto o ágil que fuera, podría haberla decado. Nadie, excepto él, mi bota, esperándome como una promesa helada. Un recordatorio silencioso de que el manglar guarda sus propios secretos, y de que el hombre del limo aún merodea, paciente, esperando volver a susurrar. El oco, gigantesco y lechoso, con una pupila horizontal como la de una cabra, me taladraba desde la oscuridad del techo, un abismo gris y rugoso que jamás olvidaré, una imagen grabada a fuego en lo más profundo de mi memoria, condenándome a la zozobra cada vez que la noche trae sus susurros y el crujido de la madera, una marca indeleble de un horror ancestral que se niega a soltarme. Mi nombre es Juan. Y esta es la historia de cómo una temporada en el antiguo sitio de mi abuelo, en las profundidades olvidadas de Laques, Río Grande del Norte, me despojó de la tranquilidad para siempre, arrancándome la paz con garras invisibles. Era un lugar apartado, aislado del mundo civilizado por kilómetros de carretera de tierra roca, rodeado por la caatinga reseca, un mar de arbustos espinosos y árboles retorcidos, de ramas secas y ocas diminutas, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un paisaje que bajo el sol parecía inofensivo, pero que al caer la noche se transformaba en un laberinto de sombras y sonidos desconocidos. Fui allí para cuidar la propiedad después de que él falleciera, un deber familiar, un refugio temporal que prometía paz y soledad, pero que solo me entregó el más puro y absoluto de los terrores. Un miedo que se infiltró en cada fibra de mi ser y se negó a marcharse. Al principio todo era silencio, un silencio abrumador que me envolvía como un manto pesado, solo roto por el canto estridente de las cigarras al mediodía, el croar lecano de las ranas al anochecer y el zumbido constante de los insectos que formaban una orquesta natural e ininterrumpida. Los primeros días transcurrieron sin novedad. Yo me dedicaba a la limpieza de la casa, a revisar las viejas herramientas oxidadas en el cobertizo, a pasear a mis dos perros, Negrao y Branca, dos mestizos leales, de pelajes oscuros y ojos vigilantes, que siempre me acompañaban explorando cada rincón del terreno con un entusiasmo contagioso. Ellos eran mi única compañía en aquel vasto y silencioso paraje, mis únicos confidentes en la inmensidad del Sertao. La casa era de tecas de barro cocido, una construcción antigua, de paredes gruesas y techos altos, sólida en apariencia, pero que ahora se sentía extrañamente hueca, como si guardara secretos milenarios entre sus paredes de adobe, secretos que la tierra misma había olvidado. La rutina se instaló monótona y engañosamente tranquila, hasta que la primera noche llegó con algo más que la oscuridad habitual, algo que rompió la calma con la delicadeza de una bestia. Escuché un sonido, un raspado leve sobre las tecas. Pensé que sería un gato montés, quizás una zarigüeya, algo común en la región, una de las tantas criaturas que habitaban la caatinga. No le di importancia, me di la vuelta en la cama, acosté la almohada y traté de dormir, atribuyéndolo a la fatiga del día. Pero el sonido regresó más fuerte, más pesado, más rítmico, como pasos lentos y deliberados, arrastrándose sobre el tecado con una regularidad inquietante. Yo me incorporé en la cama. Mi corazón comenzó a latir con una cadencia diferente, más rápida, más presente, un tambor sordo en mi pecho. Un escalofrío helado recorrió mi espalda a pesar del calor sofocante. Escuché con toda la atención que pude reunir. Nada, silencio absoluto por un instante, un silencio tenso que presagiaba algo. Me recosté de nuevo, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, un efecto del viento en la arboleda. Momentos después, los pasos volvieron, esta vez acompañados por un crujido sordo, un sonido que sugería un peso considerable, algo que se movía con dificultad, pero con una fuerza brutal sobre las tecas de cerámica. Mis perros, que dormían plácidamente a los pies de mi cama, Negrao con un ronquido suave, Branca acurrucada, se revolvieron, luego gruñeron un gruñido bajo, ronco, tembloroso, que jamás les había escuchado. Se levantaron de golpe, sus orejas erguidas, sus hocicos apuntando hacia el techo, sus cuerpos tensos, rígidos como estatuas de alarma. Yo me quedé inmóvil, escuchando con cada fibra de mi ser, cada músculo contraído, mi respiración apenas perceptible. Los pasos continuaron, arrastrándose de un lado a otro del tecado, siempre pesados, lentos, con una cadencia hipnótica y aterradora. No eran los pasos de un animal pequeño, esto era algo grande, muy grande, masivo. Calculé su peso. Quizás 80 kilogramos, quizás 100, quizás incluso más, pero las tecas no cedían, no se rompían bajo semejante carga. Eso me aterrorizó.
Un ser de ese tamaño debería haberlas destrozado con cada movimiento, haberlas hecho añicos, pero se movía con una extraña cautela, con una fuerza controlada, como si supiera exactamente dónde pisar para no dejar rastro. Mis perros, mis guardianes valientes, se metieron debajo de la cama, temblando incontrolablemente, gimiendo con sus colas entre las patas. Ellos, que eran valientes, que no le temían a nada, que enfrentaban serpientes y cabalíes sin dudarlo, estaban completamente aterrorizados, reducidos a un nudo de miedo peludo. Aquello me alertó más que cualquier sonido, más que cualquier crujido. Los animales sienten el peligro, lo huelen, lo perciben de una manera que nosotros, los humanos, hemos olvidado o hemos elegido ignorar. Su miedo era un reflejo del mío, amplificado y racional, una señal inequívoca de que algo verdaderamente anómalo estaba sobre nosotros. Las noches siguientes fueron una tortura insufrible. Cada atardecer la expectación del horror crecía dentro de mí, una bola de ansiedad que se anudaba en mi estómago. Cada noche los pasos regresaban, implacables, pesados, lentos, rítmicos, siempre sobre mi techo. Se movían de un lado a otro. A veces parecían detenerse justo encima de mi habitación, otras veces se alejaban lentamente, solo para regresar con una persistencia inquietante, como si jugara conmigo, como si me probara, como si supiera exactamente el efecto que causaba. Yo no dormía. Pasaba las horas en vela, con los ojos abiertos en la oscuridad impenetrable, escuchando con una concentración febril, mi cuerpo tenso, mis nervios a flor de piel, mi mente girando en espiral. Encendía todas las luces de la casa, cada bombilla, cada lámpara, pero eso no me daba consuelo. El horror no venía de afuera, de la caatinga, sino de arriba, de un lugar inaccesible, inalcanzable. Una noche, el calor era insoportable, asfixiante, un calor denso y húmedo que se pegaba a la piel como una segunda capa, haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo. Yo estaba tumbado en la cama, cubierto solo por una sábana fina que apenas ofrecía alivio, empapado en sudor, los ojos bien abiertos en la oscuridad sofocante. La ventilación de la pequeña ventana no era suficiente, el aire estaba estancado, pesado. Los pasos comenzaron, como de costumbre, lentos, pesados, rítmicos, pero esta vez había una urgencia diferente en ellos. Negrao y Branca ya estaban escondidos bajo la cama, sus gemidos apenas audibles. Sus cuerpos temblaban sin control. Esta vez la criatura se movió con un propósito diferente. Los pasos no eran errantes, no eran de exploración. Se dirigían con una finalidad escalofriante directamente hacia mi cuarto, hacia mi techo, con una determinación que helaba la sangre. Se detuvo, exactamente encima de mi cama. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los pasos, un silencio absoluto, denso, cargado de una presencia maligna abrumadora. Yo podía sentirlo, podía olerlo, un olor a tierra húmeda, a descomposición, a algo antiguo y olvidado, a algo que había estado oculto durante demasiado tiempo, a través de las tecas, infiltrándose en el aire de mi habitación. Mi corazón golpeaba contra mis costillas con la fuerza de un tambor de guerra, amenazando con salirse de mi pecho. Entonces escuché un raspado diferente, no el de los pasos arrastrándose, sino un sonido más agudo, el crujido de la argamasa desprendiéndose, el movimiento lento y deliberado de las tecas. Estaba apartándolas, una por una. Quería ver, quería entrar. El pánico me invadió como una ola fría y helada, paralizándome, dejándome sin aliento. Yo intenté gritar, intenté pedir ayuda, pero mi garganta se había cerrado, se había contraído en un nudo de terror, solo un sonido ahogado. Un gemido desesperado escapó de mis labios temblorosos. Me armé de valor, un valor desesperado, una locura que solo el miedo más primario puede inspirar, la urgencia de la supervivencia. Alcancé la linterna que tenía en la mesita de noche, mis manos temblaban incontrolablemente, casi dejándola caer al suelo. Apunté hacia el techo, hacia el lugar exacto donde escuchaba el crujido de las tecas, donde se abría una brecha en la oscuridad. Un hilo de luz potente se abrió camino a través de la oscuridad opresiva de la habitación, perforando la negrura con un rayo amarillo y tembloroso. En la fresta, entre dos tecas que habían sido apartadas con una fuerza inexplicable, vi algo. No era lo que esperaba ver. No era un animal conocido, no era una persona con intenciones perversas. Era una porción de piel, grisácea, rugosa, áspera, como la de un anfibio gigante o la superficie de una roca erosionada por milenios, cubierta de protuberancias y pliegues. Y luego el oco. El oco era gigantesco, desproporcionado en comparación con cualquier criatura que hubiera visto, lechoso de un blanco enfermizo, casi transparente, rodeado por un círculo rojizo, como si la criatura estuviera constantemente irritada, o enferma o furiosa. Pero lo más impactante, lo que me hizo sentir el verdadero terror, el miedo que te congela la sangre, fue la pupila.
Era horizontal, una hendidura oscura como la pupila de una cabra, pero magnificada a un tamaño obsceno, llena de una profundidad insondable. Ese ojo me miraba directamente, me taladraba con una intensidad fría y calculadora, como si leyera cada uno de mis pensamientos, cada uno de mis miedos más íntimos, cada uno de mis secretos. Era una mirada antigua, llena de una maldad primordial, de una inteligencia que superaba con creces la de cualquier bestia, una inteligencia que había observado a la humanidad durante siglos, esperando su momento. Yo grité. Un grito desgarrador, primario, animal, un sonido que brotó de lo más profundo de mi ser, un alarido de puro terror y desesperación que resonó en la pequeña habitación. La criatura emitió un bufo, un sonido gutural, como un resoplido pesado, lleno de una mezcla de frustración, desdén y quizás de una ira silenciosa. Luego, con una agilidad sorprendente para su tamaño y aparente lentitud, saltó del tecado. Escuché el impacto sordo en el suelo de tierra afuera, un golpe que sacudió la casa, seguido por el sonido frenético de ramas rompiéndose y ocas secas crujiendo mientras huía a través de la caatinga, alejándose a una velocidad imposible, perdiéndose en la oscuridad impenetrable de la noche. No me moví de la cama en el resto de la noche, paralizado por el miedo, por la imagen del oco grabada en mi retina, por el olor a humedad y podredumbre que parecía persistir en el aire. El amanecer trajo una luz que no disipó el horror, solo lo hizo más real, más tangible. Mis perros salieron de debajo de la cama, aún temblorosos, sus ojos grandes y asustados, pero con un alivio palpable, como si hubieran escapado de las garras de la muerte misma. Al día siguiente recogí mis cosas, mis pocos enseres, mis perros y abandoné el sitio. No miré atrás. Fui a la pequeña venta del pueblo más cercano, un lugar donde los lugareños se reunían para charlar sobre las cosechas y el clima. Le conté mi historia al dueño, un anciano con arrugas profundas que surcaban su rostro como un mapa de viejas vivencias, y ojos cansados que habían visto demasiado. Él me escuchó en silencio, asintiendo lentamente con su cabeza canosa mientras yo hablaba, sin una pizca de sorpresa en su rostro curtido por el sol. Cuando terminé, él me miró con una expresión seria, casi melancólica, y dijo, con una voz rasposa como el roce de dos piedras: «Esa es la criatura antigua, muchacho. Ha estado aquí por siglos. Es parte de la tierra de la caatinga. Siente el olor del sueño de las personas cuando te huele. Sabe que estás vulnerable, que tu alma está desprotegida. Desde aquel día han pasado años, demasiados años para contar. Me mudé a un apartamento en la ciudad, lejos de la caatinga y los sitios solitarios, lejos de los susurros del viento y las sombras del sertao. Pero el trauma persiste, una herida abierta en mi psique que no cicatriza. Cada vez que escucho un crujido en el techo de mi apartamento, cada vez que una tubería suena por la noche o un viento fuerte golpea la ventana, mi corazón se acelera, mi respiración se agita, un sudor frío me empapa la frente. Vuelvo a sentir el terror, la sensación de ser observado, de que algo antiguo y maligno me acecha desde arriba, desde la oscuridad que se esconde más allá de las paredes. El ojo lechoso y su pupila horizontal están siempre ahí, en la periferia de mi visión, esperando en la oscuridad. Esperando, y sé que un día esa oscuridad vendrá por... El grito, ahogado y gutural, resonó desde la chimenea. Era la voz de mi madre suplicando que abriera, pero mi madre estaba a cientos de kilómetros a salvo. Mi nombre es Darlan, tengo 32 años, y desde que me mudé de Teresina para ayudar a mi tía Neide en su sitio, aquí en la zona rural de Oeiras, Piauí, mi vida se convirtió en una pesadilla insoportable. Había dejado la vida agitada de la capital con la promesa de la tranquilidad del campo, un aire puro, noches estrelladas y el descanso merecido lejos del bullicio. Pero el campo me había reservado un horror mucho más profundo que cualquier monstruo urbano, un horror antiguo y silencioso. Las primeras semanas fueron exactamente como las imaginaba, noches tranquilas, el sonido de los grillos como única melodía, el sueño profundo y reparador. Una paz que anhelaba. Luego, una madrugada, exactamente a las 2:15, escuché el primer golpe. No fue un golpe fuerte ni violento, sino un golpeteo rítmico, suave pero inconfundible en la ventana de mi habitación. Me detuve, mi respiración suspendida en el aire frío de la noche. Escuché. El golpeteo se repitió 3 veces con una cadencia precisa, como si alguien o algo estuviera probando mi reacción, evaluando mi silencio. Me levanté sigilosamente de la cama, el suelo de madera crujiendo bajo mis pies descalzos, cada sonido amplificado por el pavor creciente. Me acerqué a la ventana, la cortina gruesa de tela rústica bloqueando cualquier vista. Dudé, mi mano temblaba ligeramente al borde de la tela. Tomé aire, la aparté con un movimiento brusco.
La oscuridad era total, una pared impenetrable que solo reflejaba mi propio rostro asustado. No había nada. Solo los grillos que continuaban su coro inmutable, ajenos al terror que se gestaba dentro de mí. Cerré la cortina, mi corazón latiendo furiosamente en mi pecho, intentando racionalizar el evento. Quizás era una rama, quizás el viento, quizás solo mi mente jugándome una mala pasada en la soledad del campo. Pero no fue una sola vez. Las noches siguientes, a la misma hora, 2:15, el golpeteo regresaba, incesante, rítmico, cada vez más insistente. Ya no era un simple ruido, era una presencia, una advertencia. El sueño se convirtió en un lujo inalcanzable, reemplazado por la vigilia tensa, esperando el sonido, temiéndolo con cada fibra de mi ser. Me sentía observado incluso durante el día, una sensación helada que recorría mi espalda cuando estaba solo en la casa, cuando la tía Neide salía a cuidar sus plantas. Los perros del sitio, que antes ladraban a la menor sombra, ahora se acurruaban temblorosos bajo los muebles, sus ojos grandes y asustados, emitiendo pequeños gemidos silenciosos cada vez que se acercaba la noche. No ladraban a la entidad, no la confrontaban, simplemente se escondían, un miedo puro y primario que superaba cualquier instinto protector. Una mañana el agotamiento me venció y le conté a mi tía Neide sobre los golpes, sobre la sensación de ser observado, sobre el extraño comportamiento de los perros. Ella escuchó con una calma que me heló la sangre. Sus ojos viejos, surcados por los años, tenían un brillo distante conocedor. «Es el bicho», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Lleva aquí desde 1998, antes de que tú nacieras siquiera. Nunca molesta a los perros, ellos solo le tienen miedo, un miedo de muerte». Su descripción de la criatura fue un golpe en el estómago. Un ser bípedo. Me explicó, de una altura descomunal, extremadamente delgado, sus brazos largos y desproporcionados colgando casi hasta el suelo. Su rostro, si es que se podía llamar así, era lo más aterrador, sin nariz, solo 2 orificios oscuros, y una boca que parecía un rasgo costurado, una herida mal cerrada que se extendía de oreja a oreja, revelando nada más que oscuridad en su interior. «Nunca lo mires directamente a los ojos», me advirtió, y nunca. «Bajo ninguna circunstancia, abras la ventana si te lo pide, porque siempre te lo pedirá». La forma en que lo dijo, la resignación en su voz, la aceptación de lo inexplicable, fue más aterradora que cualquier grito. La escalada fue progresiva, metódica. Después de semanas de golpes, el ser comenzó a susurrar mi nombre, una voz rasposa, casi imperceptible, que se filtraba a través de las rendijas de la ventana del marco de madera. Luego, una noche, escuché la voz de mi madre. «Darlan, abre, por favor, me estoy congelando. Necesito entrar, hijo mío». Mi corazón se detuvo. Mi madre estaba a miles de kilómetros en Teresina, a salvo en su cama caliente. Sabía que no era ella, pero la voz, el tono, la entonación eran idénticos, perfectos. El terror me paralizó, un sudor frío empapó mi cuerpo y mis dientes castañetearon incontrolablemente. Me pegué a la pared más alejada de la ventana, aferrándome a la cobija, esperando que la pesadilla terminara. La voz de mi madre se volvió más suplicante, más insistente, casi desesperada, una manipulación cruel, un juego perverso para romper mi voluntad. Después de la voz de mi madre vino la de mi primo, un joven travieso al que yo quería mucho. «Primo, ayúdame, me caí cerca de tu casa. No puedo moverme. Abre, por favor, me duele mucho». Otra vez, la mimetización era perfecta. La desesperación en el tono, el dolor. Sentí un nudo en el estómago, un conflicto agudo entre mi instinto de ayudar a mis seres queridos y el conocimiento aterrador de que quien hablaba no era mi primo, sino algo más, algo con una inteligencia perversa que se alimentaba de mi miedo, que quería entrar. La criatura estaba aprendiendo, adaptándose, volviéndose más sofisticada en su tortura psicológica. Cada noche era una nueva voz, una nueva súplica, una nueva prueba para mi cordura, pero el horror no se detuvo ahí. Hace apenas unas semanas, la criatura encontró una nueva forma de atormentarme. Los golpes en la ventana cesaron. En su lugar, comenzaron los ruidos en el teclado, rasguños largos y profundos, como garras arrastrándose sobre las tecas, pasos pesados y anormales que retumbaban directamente encima de mi habitación, justo sobre mi cabeza. Era una sensación indescriptible de invasión, de que el techo de mi casa, mi último refugio seguro, ya no era impenetrable. Y luego el grito. Desde la chimenea del viejo fogón a leña que tenemos en la cocina, un agujero directo a lo más profundo de mi hogar, la entidad comenzó a gritar. Eran las mismas voces mimetizadas, la de mi madre, la de mi primo, pero distorsionadas, amplificadas por el conducto, resonando por toda la casa como un alarido infernal. Ahora no solo intentaba entrar por la ventana, sino que había encontrado una nueva entrada, una forma de perforar mi santuario, de violar mi último reducto de seguridad.
Incluso un vecino, un anciano que ha vivido aquí toda su vida, confirmó la leyenda cuando le pregunté con disimulo sobre ruidos extraños por las noches. Él lo llamó el bicho de la ventana, con una seriedad que no admitía bromas. Me contó la historia de una joven de la comunidad que, hace muchos años, después de un encuentro con la entidad, quedó en un estado catatónico. La encontraron sentada en su cama, con la mirada perdida en la nada, sus ojos abiertos y vacíos, completamente ida, incapaz de responder, de reaccionar, solo una cáscara vacía de lo que una vez fue. Esa historia me atormenta. Me veo a mí mismo, solo en esta casa, con la misma mirada perdida, mientras los gritos de mi madre y mi primo, no mis verdaderos familiares, sino el eco cruel de una entidad sin alma, siguen resonando desde la chimenea, recordándome que está ahí, siempre está ahí. Sentí mi casco tirando hacia atrás con una fuerza antinatural, una presión magnética que prometía romperme el cuello y no tuve dudas, la luz azul me estaba llevando. Mi nombre es Jefferson, tengo 29 años y esto me sucedió una noche en Pirenópolis, Goiás, mientras volvía de un mantenimiento de internet. Era una de esas noches profundas, sin luna, donde la oscuridad se come el mundo y solo las estrellas más brillantes se atreven a parpadear, o al menos eso pensaba yo, antes de que el verdadero terror se revelara. La moto, mi fiel compañera, una Honda robusta, devoraba la carretera de tierra, levantando una estela de polvo que el viento, caprichoso y frío, se llevaba sin dejar rastro. El único sonido, la única compañía en esa inmensidad, era el rugido monótono de mi motor. Una melodía que hasta ese momento había sido reconfortante, un eco familiar en la soledad del campo. Los kilómetros se arrastraban uno tras otro y la fatiga empezaba a hacer mella en mis párpados, pesados como plomo. Pensé en la ducha caliente, en la cena, en el merecido descanso, pequeños deseos que pronto se verían aplastados bajo el peso de algo incomprensible. De repente lo vi, una luz, una esfera, azul intensa, de un tono que nunca antes había presenciado, más allá de cualquier color artificial o natural que mi memoria pudiera evocar. Silenciosa, completamente silenciosa. Apareció detrás de mí como si siempre hubiera estado allí en mi sombra, pero no lo había estado, de eso estaba seguro, mi retrovisor no había mostrado nada antes. No era un faro de coche, ni de camión, ni siquiera el reflector potente de alguna maquinaria agrícola. No. Esto era diferente. Mantuvo una distancia constante, extrañamente perfecta, una burbuja luminosa que me seguía sin desviarse un ápice. Mi mente, entrenada para buscar explicaciones lógicas, intentó racionalizar. Un vehículo militar, quizás, un dron experimental, pero el silencio era absoluto. No había sonido de motor, ni vibración que me llegara a través del asfalto, ni el más mínimo atisbo de un rastro humano. Nada, solo esa esfera azul, pulsante, vibrante, persiguiéndome en la oscuridad más profunda, un ojo alienígena en mi espejo retrovisor. La piel de mis brazos se erizó, el vello de mi nuca se puso de punta. Era una sensación premonitoria, una advertencia visceral que mi cuerpo lanzaba antes de que mi mente pudiera procesar el peligro. Aceleré, la luz también. La esfera azul mantuvo su distancia sin inmutarse. Freno. La luz se detuvo, clavada en su posición. Una distancia que parecía calculada con precisión milimétrica. No se acercaba, no se alejaba. Era como si estuviera pegada a mí por un hilo invisible, pero a la vez se movía con una precisión escalofriante, inhumana, una coreografía macabra en la noche. La carretera de tierra estaba llena de baches, agujeros, pequeñas trampas que mi moto saltaba y sorteaba con la destreza de un animal salvaje. El faro de cualquier vehículo normal oscilaría. Se movería de arriba a abajo, de lado a lado, con cada golpe, con cada imperfección del terreno. Pero esta luz, esa esfera azul, permaneció inalterable, como un ojo fijo en la oscuridad, mirándome sin parpadear, sin el menor temblor, desafiando las leyes más básicas de la física conocida. Mi corazón, un tambor en mi pecho, empezó a golpear con una furia descontrolada, un ritmo acelerado que resonaba en mis oídos, en mis sienes. Era miedo. Miedo puro, un terror primario que me helaba la sangre y me secaba la boca. No entendía lo que veía. No quería entenderlo, pero la realidad se imponía con una crudeza implacable. Mis manos, antes firmes, ahora temblaban levemente en el manillar y el sudor frío empezaba a perlar mi frente, deslizándose por mi sien. La luz se acercó, lentamente, implacablemente, como un depredador que acorta la distancia con su presa, con una certeza que congelaba el aliento. Sentí el aire volverse pesado a mi alrededor, denso, cargado de una electricidad estática que hacía crepitar mis nervios. Mis cabellos de la nuca se erizaron aún más, como si respondieran a un campo de fuerza invisible. La temperatura bajó drásticamente, o subió, no lo sé, todo era confusión, una cacofonía de sensaciones contradictorias que me desorientaban por completo.
Y entonces la presión. Una fuerza magnética absurda me caló, directamente de mi casco, hacia atrás. No era un tirón violento y repentino, sino una succión constante, implacable, que me arrastraba con una determinación aterradora. Mi cuello, mis cervicales sintieron la torsión. Un dolor agudo punzante se disparó por mi columna vertebral. Un crujido imaginario, o real. No lo sé, el pánico distorsionaba mi percepción de la realidad. Grité ahogado por el casco. Mi voz estrangulada, un sonido gutural que apenas escapó de mi garganta. Grité aunque sabía que nadie me oiría en esa soledad abismal, que mi grito se perdería en la inmensidad de la noche, engullido por el rugido de mi propia moto y el silencio ominoso de esa esfera. Estaba siendo arrastrado. Mi moto, mi cuerpo, luchaban desesperadamente contra una fuerza invisible, inmensa, que parecía tener voluntad propia. Mis manos apretaban el manillar con una desesperación brutal, los nudillos blancos, los dedos entumecidos por el esfuerzo sobrehumano. Mis pies, aferrados a los pedales, intentaban mantener el equilibrio precario sobre las dos ruedas. Pero mi cabeza, mi casco, eran el punto de anclaje de esa atracción inexplicable, el centro de esa tortura magnética. Parecía que querían arrancarme la cabeza de los hombros, que la fuerza no cesaría hasta que mi cuello cediera. Sentí que el casco se deformaba ligeramente bajo la presión implacable. Podía sentir el metal, el plástico cediendo, quecándose, crujiendo ante la fuerza sobrenatural que lo asediaba. El aire me faltaba, mis pulmones ardían por la falta de oxígeno, por el esfuerzo, por el puro terror. Era una lucha desesperada por mantener el control, por no caer de la moto, por no ser arrastrado hacia atrás. Hacia esa luz que ahora estaba demasiado cerca, ineludible, palpable en su presencia. No sabía qué era, pero sabía, con una certeza escalofriante, que no quería averiguarlo, que la curiosidad sería mi perdición. Cada segundo era una eternidad de agonía, una batalla silenciosa contra lo desconocido. Mi mente gritaba, se retorcía en busca de una explicación, de una salida, de una esperanza, por mínima que fuera. Mis músculos dolían. Mi cuerpo entero estaba en tensión, al límite de su resistencia. Vi una luz en la distancia, una facenda, la salvación, una diminuta estrella de esperanza que brillaba en la negrura de mi desesperación. Aceleré, la moto rugió con una nueva furia, un sonido que era a la vez un lamento y un grito de guerra, como si ella también quisiera escapar de esa pesadilla azul que nos perseguía implacablemente. Mis ojos, inyectados en sangre, fijos en esa promesa de vida, ignoraron el dolor, la presión, el miedo que me consumía. Más rápido, siempre más rápido. Cada metro era una victoria, cada palmo ganado a la oscuridad era un soplo de aire fresco en mis pulmones asfixiados. La luz, la esfera azul, seguía pegada a mí, esa distancia constante, ese ojo frío y silencioso que no me daba tregua. Pero la facenda se acercaba. Las luces de la casa, débiles al principio, se hacían más grandes, más definidas. Pasé por un poste de electricidad, un poste viejo con un transformador que zumbaba con una vida propia, una vida que estaba a punto de terminar. En el instante preciso en que lo crucé hubo una explosión, un destello naranja cegador, una llamarada que iluminó la noche con una violencia inusitada. Un estruendo sordo, una onda de choque que me hizo tambalear en la moto, que hizo vibrar el aire a mi alrededor. El transformador voló en pedazos, sus entrañas de metal y cobre esparcidas por el suelo en una lluvia de chispas. Y la luz, la esfera azul, desapareció así sin más, como si nunca hubiera estado allí, como si hubiera sido solo una pesadilla en mi cabeza, un producto de mi maquinación desbocada por el cansancio y el miedo. Pero no lo fue, la evidencia, las marcas, la tortura, todo estaba allí en mi cuerpo, en mi casco. Llegué a la facenda temblando. Las rodillas flocas, el corazón desbocado en mi pecho. El silencio, que antes había sido ominoso, ahora era ensordecedor, roto solo por el latido furioso de mi propio corazón, un metrónomo impaciente que me recordaba que seguía vivo. Bajé de la moto, mis piernas débiles, mis músculos doloridos, cada movimiento una punzada de agonía. Mis manos, mis brazos, temblaban incontrolablemente, incapaces de detener la agitación. Me quité el casco. El aire frío de la noche fue un alivio momentáneo, un bálsamo para mi piel sudorosa, pero lo que vi, mis dedos tocaron mi nuca. Marcas de quemadura, enrojecidas, irritadas, con la piel ardiente al tacto, como si hubiera estado expuesto a un calor intenso. Mi pelo, que siempre había sido oscuro y fuerte, ahora tenía mechones descoloridos, como si el sol los hubiera quemado, pero no era el sol, no era un bronceado, era algo más, el casco. Lo levanté del suelo, el pobre objeto, testigo mudo de mi terror, ahora inerte en mis manos.
El casco de mi moto, su carcasa, había sufrido reacciones químicas, deformaciones permanentes. Donde la presión había sido más intensa, la superficie estaba extrañamente rugosa, como si el plástico se hubiera derretido y vuelto a solidificar en una forma grotesca, como si un calor interno lo hubiera transformado. No era un faro, no era un coche, no era de este mundo, y cada noche cuando cierro los ojos la veo, esa esfera azul silenciosa esperando.